Muy buenos días, mis queridos y amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Damos gloria a Dios por esta oportunidad, por esta bendición de que podemos escuchar su palabra, de que podemos oír la voz de Dios. Esa bendición tan grande que tenemos de que el Señor nos consuela con su verdad, de que el Señor nos consuela con su Espíritu Santo. Y en esta mañana vamos a continuar con esa serie que hemos titulado Los Profetas Menores. Menores no necesariamente por el contenido, porque el contenido del mensaje es tan amplio, tan profundo y tan grande y tan provechoso que no debe cabernos a nosotros duda de que no son ningunos profetas menores en el sentido de que su mensaje tenga menos poder o menos importancia. Su mensaje es extraordinario. Y hoy nos corresponde al profeta Zacarías, un profeta venido del exilio, al igual que Ageo, al igual que Esdras y Zorobabel, con un propósito. El propósito era animar al pueblo, el propósito era consolar al pueblo, el propósito era exhortar al pueblo a que pusiera por obra la voluntad de Dios. Y este libro de Zacarías, mis amados hermanos, es considerado por los eruditos como uno de los libros apocalípticos del Antiguo Testamento. Y es un libro también que contiene una gran profundidad acerca de los días por venir. Él profetizó acerca del Mesías, de su venida, que vendría en un pollino. He aquí tu rey viene, manso y humilde, montado sobre un pollino. Pero también habló acerca de la gloria futura del Mesías en su segunda venida, cuando él gobierne como rey sentado en el trono de David. Pero aunque todas estas cosas son una bendición y son de mucho provecho, no tendrían validez para ninguno de nosotros a menos que entendamos el primer mensaje de Zacarías, que fue lo que Dios necesitó hablar al pueblo mediante el profeta Zacarías. Y yo voy a invitarle que usted abra el capítulo 1 de Zacarías y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Y dice: en el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Iddo, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron, ni escucharon, dice Jehová. ¿Vuestros padres dónde están?, pregunta. ¿Y los profetas han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos, conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Padre, te damos gracias una vez más por esta mañana, por este tiempo, porque sabemos que tu palabra es verdad, Señor, porque sabemos que ella nos edifica. Te damos gracias por cada uno de los hermanos que pueden disponer su corazón para escuchar tu palabra, por los que están cerca, por los que están lejos. Gracias, Señor, porque es un privilegio para nosotros, Señor, escucharte, Señor. Es un privilegio para nosotros ser edificados por medio de la Escritura, Señor. Te ruego que cada uno de mis hermanos, Señor, preste mucha atención en esta mañana, que su alma, Señor, y su mente sea edificada con la verdad, que tu Espíritu Santo redarguya nuestras vidas, nuestros corazones internamente, Señor, que podamos ser movidos por tu palabra para actuar en justicia y en rectitud, Señor. Ayúdanos, Padre amado, y recibe la gloria, Señor, en Jesucristo tu Hijo nuestro Señor. Amén y amén. El mensaje en esta mañana, mis queridos hermanos, se titula: volvamos a Dios de todo corazón. Volvamos a Dios de todo corazón. Este es realmente el principio para gozar de la compañía del Señor. Este es el principio para nosotros poder gozar de la compañía de nuestro buen Dios. Nada puede funcionar con Él a menos que nos volvamos a Él de todo corazón. Este mensaje traído por el profeta Zacarías es una oferta de arrepentimiento que ofrece el Señor. Dios en su gracia y misericordia nos ofrece la oferta del arrepentimiento. Es una oportunidad de oro que no debemos dejar pasar. El pueblo, mis amados hermanos, había regresado del exilio babilónico. Dios en su gracia y misericordia les permitió volver a su tierra para que reedificaran el templo. Pero ya había pasado aproximadamente más de 16 años desde que la construcción se había detenido. Tanto Ageo como Zacarías tenían el propósito de animar al pueblo a seguir adelante con la obra. Pero miren, mis amados hermanos, aunque Dios tenía a estos dos profetas con ese propósito de animar al pueblo a seguir adelante la obra,
Mire, ellos estaban exhortando a la gente, exhortando a los líderes, exhortando al pueblo a que pudieran seguir adelante con la obra. Entonces Dios en su misericordia permitió que estos profetas estuviesen presentes y estaban allí con esa tarea, exhortar y animar. Pero había también una necesidad, y era la necesidad del arrepentimiento. En medio de todas estas cosas había una necesidad, y era la necesidad del arrepentimiento. El pueblo necesitaba arrepentirse de sus pecados. Antes de iniciar la reconstrucción del templo, ellos debían reconstruir su vida espiritual, mis queridos hermanos. Necesitaban reconstruir su vida espiritual para poder continuar entonces con la reconstrucción del templo. Qué interesante, mi querido hermano, que usted y yo podamos comprender esta gran verdad. Que usted y yo podamos entender el propósito del mensaje en esta mañana. El pueblo necesitaba comprender esto. Necesitaba comprender que ellos necesitaban reconstruir su vida espiritual. Ellos no podrían avanzar en la obra de Dios si sus vidas permanecían en pecado. El mayor obstáculo en la edificación del templo era el pecado. Y lo mismo sucede en el día de hoy. El mayor obstáculo en la edificación de la iglesia es el pecado. Nada puede hacerse para Dios bajo esta circunstancia. Por lo tanto, la palabra con la cual inicia el profeta es la apropiada. Dios quería animar al pueblo. Él deseaba que la obra avanzara, pero antes de cualquier cosa quería que el pueblo entendiera la necesidad del arrepentimiento. Mis amados hermanos, el pecado es un estorbo en la obra de Dios. El pecado es un estorbo en la obra de Dios. Escuche y entienda esto. Es un estorbo en la obra de Dios. Es un estorbo en la comunión suya con Dios. Es un estorbo en la unidad del pueblo. Es un estorbo para la obediencia. Por lo tanto, la obra no avanza, sino que se atrasa cuando hay pecado. En vez de avanzar la obra de Dios, se atrasa por culpa y por causa del pecado. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Tenemos que comprenderlo. Mire, hacían más de 16 años que se tenía la obra atrasada. El estancamiento vino, mis queridos hermanos, como resultado de la condición del pueblo. No era como ellos pensaban, no era como ellos creían, no era como ellos justificaban. Ellos decían que era la falta de recursos, decían que era la falta de fuerza, decían que era porque no tenían un ejército que los defendiera de los enemigos que venían cuando ellos estaban construyendo. Ellos decían un montón de cosas que eran excusas. No. Para nada tenía que ver con eso. Realmente no era eso lo que estaba sucediendo. Ya el Señor les había dicho, mío es el oro y mía es la plata en Ageo. En pocas palabras, Dios les estaba diciendo, yo soy el dueño de todo. Yo soy el que les estoy trayendo para que reconstruyan el templo. ¿Cómo ustedes van a pensar que lo que detiene la obra es la falta de recursos? Eso no es el problema. Dios les había indicado que ya era el tiempo, según Ageo, como vimos la semana pasada. Pero el pecado siempre se disfraza, mis amados hermanos. Se disfraza de cualquier cosa. Se pone nombre de excusa. Se pone nombre de necesidad. Se pone nombre de pobreza. Se pone nombre de temor. Se pone nombre de tiempo. Y pare usted de contar. Pero lo que realmente sucedía era que ellos estaban en pecado. Y eso se transforma en limitación, en falta de fe, en falta de visión, en falta de confianza en las promesas de Dios. Y aunque el pueblo justificaba y alegaba esto, Dios les dijo al profeta, diles que se arrepientan, porque lo que realmente sucede es que el pecado les impide avanzar. No es casualidad, mis queridos hermanos, que el nombre del profeta Zacarías significa Jehová recuerda, o el Señor recuerda. Esto es tanto lo bueno como lo malo, las promesas como las consecuencias. Dios quería que supieran que el Señor recuerda todo, absolutamente todo. Y no podía realmente Zacarías empezar de mejor forma que atacando el verdadero problema del ser humano, el verdadero problema del hombre, y es el pecado. La obra de Dios realmente estaba estancada por el pecado que había entre el pueblo, por el pecado que había en los líderes. Cuando hay este tipo de cosas en nuestras vidas, nos limitan en muchos aspectos, nos impiden avanzar, nos impiden crecer, nos quedamos estancados. Entonces comenzamos a decir que es por esto, que es por aquello. Hermanos, el pueblo
que había sido traído en el primer regreso de aquellos que regresaron de Babilonia. Habían puesto los cimientos, pero luego se fueron estancando, comenzaron a detenerse, comenzaron y empezaron a justificar, y ciertamente había oposición, ciertamente había dificultades, pero nada de esas dificultades eran lo suficientemente fuertes como para detener a Dios. Para Dios no hay nada imposible. Él no se iba a detener por unos cuantos samaritanos, por unos cuantos árabes. No, Dios es el Todopoderoso. Él podía hacer todo lo que quería hacer. Él iba a poner por obra lo que había determinado hacer, pero necesitaba de que el pueblo creyera en su palabra, creyera en sus promesas, de que el pueblo confiara, de que el pueblo estuviese firme y de que realmente hubiese determinación y voluntad. Pero cuando hay pecado en la vida, mis queridos hermanos, del creyente, no hay ninguna determinación. Cuando hay pecado en la vida del hombre, no hay realmente confianza en las promesas de Dios. Cuando hay pecado, hay un estorbo, hay una limitante, hay un estancamiento, hay un ancla que nos tiene en el mismo lugar siempre y que busca destruirnos a nosotros y por consecuente limita nuestra vida, limita lo que nosotros podemos hacer por Cristo. Entonces Dios dice al profeta: no, Señor, tú tienes que ir allá y hablar con el pueblo, Zacarías. Y dice en la Biblia que lo primero que el Señor le dijo a Zacarías fue: y Jehová, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Iddo, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos: no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni escucharon, dice Jehová. En primer lugar, mis amados hermanos, Dios les recuerda el enojo que tuvo contra sus antepasados. Dios no tolera el pecado, ni lo pasa por alto. La intención del Señor, por medio del profeta, es recordarles a esta nueva generación lo que generó el pecado en sus padres. ¡Qué interesante! Y él comienza diciendo, el profeta Jeremías, dice lo siguiente: se enojó Jehová en gran manera con vuestros padres. Como diciendo, háblale a esta generación, háblale a este pueblo que regresó, háblale a esta gente, ¿qué fue lo que sucedió con sus antepasados? Miren, mis amados, Dios no tolera el pecado. Él no lo pasa por alto. La intención del Señor es recordarles a esa generación lo que generó el pecado en sus padres. Las consecuencias del pecado y de perseverar en él solo generan dolor y sufrimiento. El cautiverio mismo fue resultado de la desobediencia constante del pueblo. La destrucción del templo fue resultado de la práctica del pecado por parte de sus antepasados. Este recuento es necesario y es una advertencia. Es un grito de Dios diciéndonos: no continúes viviendo de espaldas a mí. En pocas palabras, Dios está hablándole a este pueblo que regresó del exilio, diciéndoles algo muy importante. Ustedes tienen que entender una cosa: es peligroso vivir de espaldas a mí. No es buena cosa estar en contra de mi voluntad. No es buena ni sabio vivir de espaldas a mí. Entiendan algo: lo que sucedió con sus padres, lo que sucedió con sus abuelos, lo que sucedió con el pueblo y el hecho por el cual estaban en Babilonia tiene que ver precisamente por la práctica constante del pecado por parte del pueblo, por parte de sus antepasados. Y mire, es una advertencia, es un grito de Dios diciéndonos: no continúes viviendo de espaldas a mí. Piensa, reflexionemos. El pecado nunca genera nada bueno, ni en tiempo presente, ni en tiempo futuro. Todo resulta en muerte. Dios mío, creo que más claro no puede ser el Señor por medio del profeta Zacarías. Creo que es un mensaje contundente que afectó no solamente a esa generación, sino a las generaciones futuras, y nos afecta a nosotros también. Tenemos que comprender la magnitud del mensaje, la profundidad que Dios le está dando a la palabra por medio del profeta Zacarías. ¿Cuántas veces se ignoran estas advertencias? ¿Cuántas veces se ignora este recuento? ¿Cuántas veces se ignora el llamado del Señor, el grito de Dios, diciendo que debemos arrepentirnos y que debemos apartarnos del pecado? Dios sigue hablando, mis amados hermanos,
Y créame, el pecado nunca generó nada bueno en el pasado, nunca genera nada bueno en tiempo presente y nunca generará nada bueno en tiempo futuro. Siempre resulta en desgracia, dolor y sufrimiento. El deseo de Dios es que podamos aprender de la historia, mis amados hermanos. Él desea que usted y yo aprendamos de la historia. Y tú, mi querido hermano, mi querido amigo, debes aprender de la historia. La Biblia está allí no para que nosotros vivamos cometiendo los mismos errores, sino para aprender, para guiarnos, para enseñarnos. Y el propósito de Dios es ayudarnos a que no cometamos los mismos errores, que aprendamos de la historia. Oiga bien, que no cometamos los mismos errores. Y parte de eso se aplica aquí por medio del profeta Zacarías. La Biblia, mis hermanos, está aquí para advertirnos. Está aquí para librarnos de las consecuencias desastrosas de la desobediencia. Para eso está la Biblia. Toda escritura es inspirada por Dios, dice la Biblia. Y es útil para instruir, para corregir, para instruir en justicia. Dice la Biblia que la Biblia, o mejor dicho, dice 2 de Timoteo, que la Biblia nos ha sido dada con un propósito. Para guiarnos, para que nos conduzcamos correctamente. Está aquí para librarnos de las consecuencias, mis amados hermanos, desastrosas de la desobediencia. Y a pesar de que Zacarías es un libro maravilloso, porque lo es, y yo le vuelvo a recordar que usted pueda leerlo en casa, a pesar de que Zacarías es un libro maravilloso, lleno de promesas y profecías extraordinarias, nada de eso experimentará el pueblo si continúa en su pecado. De allí la necesidad de un arrepentimiento. En pocas palabras, Zacarías iba a comenzar a profetizar cosas futuras, gloriosas y maravillosas, pero el pueblo necesitaba entender lo primordial y lo fundamental para poder experimentar y disfrutar de eso. Y era precisamente una relación correcta con Dios, precisamente era un arrepentimiento necesario para apartarse de todas aquellas cosas que le generaban la apatía que tenían, que le generaban la indiferencia que tenían, que le generaban todo aquellas cosas que desagradaban a Dios y que eran la verdadera razón por la cual la obra no avanzaba y no continuaba. Hermanos, cuando el pecado está presente en la vida nuestra, nos limita en muchos aspectos, en todos los sentidos, nos perjudica en todos los aspectos de la vida. Y usted como hijo de Dios debe saber que lo mejor que usted puede hacer es confesar su pecado y apartarse. La Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, dice, alcanzará misericordia. Dios siempre tiene en mente para nosotros, querido hermano y amigo, que nosotros podamos apartarnos de ese pecado. Él está allí para alertarnos, para hablarnos, para mostrarnos. Mire, es el llamado misericordioso de Dios. Como segundo punto, nosotros vamos a ver el llamado misericordioso. ¿Cuál es ese llamado misericordioso? El llamado misericordioso es: vuélvanse a mí. Vuélvanse a mí. Que no les pase lo que les pasó a sus antepasados. No tienen por qué pasarle las mismas cosas. No tienen por qué repetir la historia. Yo no deseo, dice Dios, que a ustedes les pasen las mismas cosas que les pasaron a sus antepasados. No tienen por qué pasarle. ¿Por qué han de repetir la historia? Volveos a mí. Y aquí está la misericordia de Dios. Hay gente que siempre dice: yo no puedo creer que Dios sea esto, que Dios sea aquello. Aquí está la misericordia de Dios. En este hecho de que Dios le diga: vuélvanse a mí, el hecho de que Dios le diga: regresen a mí, el hecho de que Dios le diga: no quiero que le suceda lo mismo que le pasó a sus padres. No tienen por qué pasarle las mismas cosas. ¿Por qué han de repetir la historia? Volveos a mí. Aquí está la misericordia de Dios. Dios muestra su misericordia en esta frase: vuélvanse a mí. Oiga bien, el pueblo está en pecado cuando Zacarías llega con el mensaje. Y aún en esa condición, Dios le provee un mensaje de reconciliación. Dios le provee un mensaje de reconciliación. La condenación, mis amados hermanos y amigos, oiga bien, la condenación viene como el resultado del rechazo de la oferta de salvación. Cuando la condenación llega, cuando las consecuencias llegan, es sencillamente el resultado del rechazo de la oferta de salvación. Las consecuencias son el resultado de la obstinación voluntaria. Eso significa que yo voluntariamente no quiero volverme a Dios, de que yo voluntariamente ignoro su voz. Pero la misericordia del Señor siempre ha estado presente. Durante todas las épocas, durante toda la historia, la misericordia del Señor siempre ha estado presente. Y usted debe decir: bendito sea Dios por su misericordia. Gracias, Señor, por tener misericordia de mí. Pero Dios siempre ha estado presente, solo que muchos rechazan la misericordia de Dios.
Dios, al igual que antaño, hoy nos dice, regresen a mí. El llamado es, regresen a mí. Mire, cuando leemos el versículo 3 dice, dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí. Y en otra versión, que es la traducción viviente, dice lo siguiente, yo voy a leerlo para ustedes. Por tanto, dile al pueblo, el Señor de los ejércitos celestiales, dice, regresen a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Qué maravilloso mensaje y qué maravilloso llamado. El llamado es, regresen a mí. El llamado sigue teniendo vigencia, sigue estando vigente hoy. La Biblia dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. La palabra de Dios es viva, es eficaz. Dice que la palabra de Dios es para todas las épocas, para todos los tiempos. Y mire, la Biblia dice que Dios sigue diciéndonos, regresen a mí. La pregunta es, ¿volverás? La pregunta es, ¿volveremos? Mira, somos responsables delante de Dios. Tú eres responsable, yo soy responsable. Desde el momento en que escuchamos la voz de Dios, somos responsables. El pueblo regresó del exilio. Pero oiga bien, un viaje no era suficiente. Necesitaban un arrepentimiento. Mire, mucha gente viaja a la Tierra Santa, mucha gente viaja a Israel, mucha gente se bautiza en el río Jordán, mucha gente va a la Tierra Santa y tiene una experiencia extraordinaria, pero no es suficiente un viaje. Necesitas arrepentirte. Necesitamos arrepentirnos. No es solamente un viaje lo que va a transformar y cambiar nuestra vida. No, nosotros necesitamos arrepentirnos. Ahora, otros están involucrados en la construcción de la iglesia, en donativos, donaciones, en las actividades, pero Dios sigue diciéndole, volveos a mí. Dios sigue diciéndole, vuélvanse a mí de todo corazón. Dios sigue llamándoles al arrepentimiento. Dios sigue diciendo, arrepiéntete, vuélvanse a mí. De lo contrario, tu final no será muy diferente que el de tus antepasados. No será diferente a menos que te arrepientas. Dios dice, si ustedes se vuelven a mí verdaderamente, yo me volveré a vosotros. Si se vuelven de todo corazón, yo me volveré favorablemente y los bendeciré. Si se vuelven de todo corazón a mí, yo me volveré favorablemente y los bendeciré. La pregunta es, ¿qué haremos? ¿Qué harás? ¿Qué vas a hacer? Tú que me escuchas, tú que entiendes que es Dios que te está hablando y mostrando, tú que estás oyendo en esta mañana, ¿qué harás? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Los líderes que estamos escuchando la voz de Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros que nos hemos apartado del Señor, que nos hemos apartado de su voluntad? Mire, Santiago capítulo 4, versículo 8 al 10 dice lo siguiente. Acérquense a Dios. Es muy parecido al llamado que está haciendo el Señor a través de Zacarías. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Oiga bien, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya lamento y profundo dolor. Que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllate delante del Señor y Él los levantará con honor. Mire qué interesante. El llamado de Dios en el Nuevo Testamento a través de Santiago. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Vivan lejos de Dios, vivan contrario a la voluntad de Dios, denle la espalda a Dios y Dios le dará la espalda a ustedes. No puede Dios realmente vivir o tener comunión con alguien que no quiere tener comunión con Él. El que le da la espalda a Dios y el que camina de espalda a Dios, pues lamentándolo mucho no puede hacer Dios nada. Pero Él sigue mostrando su gracia y misericordia al decirle, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y así no funciona. O es Dios o es el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho. ¿Qué pecados han cometido? ¿Qué cosas han hecho? ¿Cuáles son las cosas que hemos ofendido a Dios con lo que hemos hecho? ¿O las prácticas que han lastimado a otras personas? La Biblia dice que derramemos lágrimas por lo que han hecho. Significa que haya un arrepentimiento genuino y sincero, que haya un profundo lamento y un dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza y en lugar de alegría. Y dice, humíllate delante del Señor y Él los levantará con honor.
Pero mucha gente no se humilla delante de Dios. Mucha gente no se acerca al Señor. Mucha gente no viene al llamado de su voz. Mucha gente ignora su palabra. Mucha gente ignora lo que Él dice. Mucha gente ignora a sus profetas. Mucha gente ignora a los predicadores. Ignora el consejo bíblico. Y mucho menos se purifican. Pero ahí está Dios mostrando, llamando, hablando. Ahora hay otro consejo que Dios da. Aparte del consejo que Dios le da al pueblo de decirle que se vuelvan a Él, y Él se volverá a ellos, dice algo bien interesante. Otro consejo de parte del Señor es: no seáis como vuestros padres. Cuidado aquí. No seáis como vuestros padres. El mal ejemplo es fácil de imitar, mis queridos hermanos. La gente copia e imita los malos ejemplos. La gente quiere parecerse siempre a los malos. Pero debemos tener cuidado. El mal ejemplo de los padres, que no se transforme en una excusa para nosotros. Mira, hay gente que le encanta excusarse con su papá, con su mamá, con su familia, y siempre dice que él es lo que es gracias a su mamá, a su papá, y comienza con una cantidad de excusas. Pero el consejo de Dios es: no seáis como vuestros padres. No sean como sus padres. Cuidado. Sean conscientes de eso. Dios deja claro que cada uno es responsable. No seáis como vuestros padres. ¿Cómo fueron los padres? Los que fueron antes que ellos. Fueron desobedientes. Fueron necios y se hicieron los sordos. Desobedientes, necios y se hicieron los sordos. Ellos recibieron consecuencias, dice Dios. Pero ustedes no sean así. Diga conmigo: yo no quiero ser así. No quiero ser desobediente, no quiero ser necio y no quiero hacerme el sordo. No. Ustedes no sean así. Tienen la oportunidad de ser diferentes. Gloria a Dios. Tenemos la oportunidad de ser diferentes. No crea esa frase donde dice: donde está el palo está la astilla. Somos responsables ante Dios por nuestros actos. Yo no podré dar cuenta por mi familia, ni mi familia podrá dar cuenta por mí. Yo no puedo dar cuenta por mis hijos, ni mis hijos por mí. Cada uno es responsable delante de Dios. El alma que pecare, esa morirá, dice Ezequiel. Ya no se dirá más aquella frase: los padres pecaron y los hijos se comen las uvas agrias. No, ya no será así, dice Jehová de los ejércitos, sino que el alma que pecare, esa morirá. Nosotros no podemos pretender justificarnos delante de Dios por el medio ambiente, por las circunstancias socioeconómicas, por nuestros padres, por nuestra familia, por nuestros tíos. No, cada uno de nosotros es responsable de sus actos. Y no nos justifiquemos en ellos. No nos justifiquemos en nuestra familia, en nuestros padres. La enseñanza o el mensaje es: no seáis como vuestros padres. Ahora, esto no indica que Dios esté diciendo que nuestros padres no importan o que no tienen ningún valor o que no hay nada que podamos admirar en ellos. Lastimosamente, hay dos cosas aquí. Hay partes positivas y hay partes negativas de nuestra familia, de nuestros padres. Y la idea aquí es que usted entienda que nosotros no debemos justificarnos en las cosas malas que ellos hacen. Aunque ciertamente los padres son el ejemplo más cercano que tenemos. También nosotros somos responsables. La conciencia también nos muestra qué prácticas y conductas son correctas por parte de nuestros padres y qué no debemos copiar. Todos nosotros sabemos que nuestros padres han hecho lo mejor o lo humanamente posible. Y hay algunos padres que han sido quizás más responsables que otros, pero nosotros, a medida que vamos creciendo y nos vamos desarrollando, y a medida que conocemos y vamos viendo las cosas de este mundo, nos damos cuenta entre qué cosas son prácticas y conductas correctas en nuestros padres y cuáles son incorrectas. Y que no debemos copiar las malas. Pero para nosotros es muy fácil copiar las malas cosas. Pero el consejo de Dios es: no seáis como vuestros padres. ¿Cómo fueron los padres anteriores a esta generación? Rebeldes, fueron padres desobedientes, fueron padres que idolatraron y se fueron tras la codicia y por lo tanto les alcanzó su propio pecado. Ahora, especialmente cuando conocemos la palabra del Señor, debemos darnos cuenta más fácilmente. Debemos darnos cuenta más fácilmente en qué dice Dios y qué están haciendo. Nosotros tenemos una responsabilidad delante del Señor. Aquí no se trata de que juzguemos a nuestros padres, sino de no cometer los mismos errores. Y yo creo que es sabio y creo que es correcto. Uno ve hoy por hoy
después de tanto tiempo, la forma en que fuimos criados, y desde luego que hay mucha bendición allí, hay muchas cosas buenas, pero hay cosas que no fueron correctas y decimos, eso no quiero hacerlo, eso no quiero cometerlo. Y no significa que no amamos a nuestros padres o que les vamos a juzgar. Lo que estamos diciendo es, quiero que mi vida y mis días por venir sean diferentes. No quiero cometer ese mismo error. ¿Por qué? Porque no generó ningún beneficio, ningún provecho. De igual forma, Dios aquí no está diciéndonos que deshonremos a nuestros padres o que no atendamos a nuestros padres. Él es el primero, Él es el quien dice honra a padre y madre. Pero ese mismo Dios que dice honra a padre y madre, dice en este caso particular, sus padres hicieron lo incorrecto, sus padres fueron desobedientes, sus padres me dieron la espalda, sus padres fueron idólatras, sus padres fueron personas que se deleitaron en la maldad, sus padres se fueron tras la codicia de sus ojos, y esas cosas trajeron como resultado la desolación de Jerusalén, trajeron como resultado que viniera Babilonia y destruyera Judá, trajeron como consecuencia la deportación. Por lo tanto, ustedes que están ahora aquí, que han regresado, les quiero decir algo: si ustedes comienzan a hacer y a vivir de la misma forma en que vivieron ellos, tendrán las mismas consecuencias y los mismos resultados. Porque el pecado trae a la luz la muerte. El pecado tiene consecuencias. Entonces no cometan los mismos errores. No los cometan. No los cometan. Entonces no se trata de juzgar a nuestros padres, sino de no cometer los mismos errores. ¿Cuáles fueron los errores de nuestros padres? Ignorar la voz de Dios. Ignorar la voz de Dios, eso se llama desobediencia. Fueron desobedientes al mensaje de Dios, el cual era traído por medio de los profetas. En la Nueva Traducción Viviente dice, no sean como sus antepasados, que no querían escuchar ni prestar atención cuando los antiguos profetas les dijeron, el Señor de los ejércitos celestiales dice, apártense de sus malos caminos y abandonen todas sus prácticas malvadas. Ese fue el consejo de Dios por medio del profeta. Dios envió a los profetas. Y aquí queda comprobado que nunca nada sucede sin antes haber existido advertencia. No fue que Dios castigó a esta nación de manera despiadada. Fue que esta nación se fue tras ¿qué? Sus malos caminos y abandonaron. Y no quisieron abandonar sus prácticas malvadas. La Biblia dice claramente, de manera maravillosa y misericordiosa, Dios les dice a esta generación, a este nuevo grupo de personas que habían regresado del exilio, no sean como sus antepasados, que no querían escuchar ni prestar atención cuando los antiguos profetas les dijeron, el Señor de los ejércitos celestiales dice, apártense de sus malos caminos y abandonen todas sus prácticas malvadas. Qué interesante. Ellos no eran sordos, mis amados hermanos, sino que no quisieron escuchar. Una cosa es que no escuchan y otra cosa es no querer escuchar. Lo que sucedió es que no querían escuchar, y lo que sucede con mucha gente en el día de hoy es que no quiere escuchar. No es que no entiende, no es que no escucha, no desea escuchar y voluntariamente ignoran la advertencia del Señor. Esto es peligroso, mi querido amigo, mi querido hermano. Yo no sé en qué condición cada uno de nosotros se encuentre. Puedo saber de la mía, pero no puedo saber de la de otros. No puedo conocer la situación espiritual interna en la cual tú te encuentres. Pero quiero decirte algo en esta mañana. Si ignoras la voz de Dios, si ignoras su palabra, si voluntariamente ignoras la advertencia del Señor, vas a sufrir y tendrás consecuencias. Créeme, Dios no puede pasar por alto. Su propia santidad le demanda justicia. Entonces no ignores la voz del Señor. Porque estos no eran sordos. Los padres no eran sordos. En el caso de los padres de los judíos, no eran sordos, sino que no quisieron escuchar. Decidieron voluntariamente ignorar al Señor. Y eso se llama desobediencia y se llama rebeldía. No prestaron atención a la voz de Dios y por lo tanto sufrieron las consecuencias y daños que vienen como resultado de ignorar al Señor. Ahora, si yo pregunto en esta mañana, ¿cuánta desgracia ocurre por no atender al consejo sabio? Si hiciéramos en esta pregunta, en esta mañana, y nos mirásemos a nosotros mismos y dijéramos, ¿cuánta desgracia ocurre por no atender al consejo sabio? ¿Cuántas personas en problemas y dificultades no se lamentan por no haber oído el consejo de sus padres? Hijo, no andes a esa hora en ese lugar.
Hijo, no andes con fulano, con fulana. Hijo, no te metas en esa casa. Hijo, no andes con ese muchacho. No por nada malo, hijo, pero no anda en buenos pasos. Sí, mamá, yo no estoy haciendo nada. Yo no practico eso. Yo no, pero andas con él. Y cuando tú andas con gente que no conviene estar, tú igual pagas como delincuente. ¿Qué haces allí? Tú siempre con tus cosas diciéndome, tú siempre atosigándome, tú siempre, no es eso. Escucha el consejo. ¿Cuánta gente presa no hay simplemente por andar con la persona equivocada en el momento equivocado? Pero no es algo que no supiese. Por lo general es nuestra propia rebeldía. Por lo general es ignorar el consejo. Entonces vienen consecuencias, vienen daños como resultado de ignorar al Señor. ¿Cuánta desgracia ocurre, mi querido hermano, por no atender al consejo sabio? La Biblia dice que el hijo sabio escucha el consejo del padre. El hijo sabio. El principio de la sabiduría, dice la Biblia, es el temor a Dios. Pero muchas personas están en problemas y dificultades porque no tienen temor de Dios y porque no escuchan. De manera que lo que Dios está diciendo aquí es vital. Lo que Dios está diciendo en su palabra tiene un peso enorme. Tienes que escuchar. Tienes que oír, y especialmente tienes que oír la voz de Dios. Tienes que escuchar lo que Dios te dice cuando Él te lo dice, no cuando tú quieras. Y es hoy en el cual Dios te está hablando. Entonces, mucha gente está en problema por no haber escuchado el consejo de sus padres, de sus seres queridos. Amigos, quizás con buenas intenciones tal vez se han acercado a ti a decirte un consejo. Y en vez de recibirlo como un consejo de amigo, te has molestado con fulano o con fulana por lo que me dijo. ¿Y quién se cree él para meterse en mi vida? ¿Y por qué tienes que decirme esto? No. A veces Dios usa herramientas, instrumentos humanos, personas para advertirte de lo que está próximo a suceder. Y hoy mucha gente está sumergida en el dolor. Mucha gente está sumergida en una cantidad de problemas en el cual parece estar ahogándose. Y mucha gente está en la cárcel. Mucha gente está hoy metida en un calabozo y tal vez si tuviésemos la oportunidad de hablar con él, te diría, debes escuchar, debes oír, debes atender, debes apartarte de esto, debes apartarte de aquello, porque todo se radica a haber ignorado la voz de sus padres, al haber ignorado la voz de Dios, al haber ignorado lo que Dios enseña. Pero muchos otros en esta mañana saben que su problema, su verdadero problema, es su desobediencia a la palabra de Dios. Si tú eres creyente, o si eres una persona a la cual Dios por mucho tiempo ha estado hablándole por medio de su palabra, tal vez Dios te esté diciendo en esta mañana, vuélvete. Tal vez Dios esté diciendo, regresa a mí de todo corazón y yo me volveré a ti. Tal vez Dios está diciendo, vuélvete, regresa a mí de todo corazón y yo me volveré a ti. Este es el tiempo y este es el día. Hoy es un día de arrepentimiento, hoy es un día de salvación, pero necesitas obedecer la voz de Dios. Necesitas no endurecer tu corazón, sino recibir la palabra con humildad, recibir la palabra con un corazón contrito y humillado, quebrantado, diciendo, es cierto, Señor, yo necesito arrepentirme, no puedo seguir viviendo así, no puedo seguir en rebeldía, desobediencia, no puedo ignorar todo lo que tú me dices a través de tantas personas, de tanta gente, no puedo seguir siendo desobediente, no puedo seguir ignorando la voz de Dios, que ciertamente tal vez no viene por medio de un profeta, pero viene por medio de un predicador, por medio de un pastor, por medio de un primo, por medio de un tío, por medio de un amigo, por medio de un vecino que siempre me habla y me dice, y que yo sé que lo que me está diciendo es verdad, pero sigo en rebeldía. Queridos hermanos, Dios dice, mi palabra se cumple. Mi palabra se cumple. Por tanto, escúchenme mientras pueda ser oído. Mucha gente piensa que todo el tiempo podrá oír la voz de Dios. Pero no es así. El que está en malos pasos sabe que la muerte la tiene encima. Y que en cualquier momento la muerte le puede sorprender. Y no solamente el que anda en malos pasos. Puede ser que no estés dentro de un mundo delictivo como tal. Pero si tú estás en pecado, en adulterio, en fornicación, si tú estás consumiendo alguna pastilla, algún estimulante, te puede dar un paro cardíaco. Puedes quedar en un infarto fulminante. Tu vida se puede ir de un momento a otro a través de un accidente de tránsito. Tu vida puede terminar de una manera inimaginable, pero lo importante es que tú entiendas que la muerte nos llegará a todos en cualquier momento, que lo importante aquí es estar preparado para ese momento. En vez de ignorar, mis amados hermanos,
la palabra. En vez de ignorar el mensaje, debemos escucharlo y obedecerlo. Queridos hermanos, Dios dice, mi palabra se va a cumplir, por tanto escúchenme mientras pueda ser oído. Y en vez de ignorar mi voz, obedézcanla, porque a fin de cuentas mis palabras se cumplirán. Tanto los padres como los profetas eran mortales. Los profetas no duraban para siempre y los padres tampoco, eran mortales. Pero su palabra es inmortal e imperecedera. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, permanecerá para siempre. Le corresponde entonces a los contemporáneos de Zacarías y a nosotros que escuchamos aprender la lección y la historia, aprender de la historia y seguir sin reservas al Señor. Así dice Jehová, así dice el Señor. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. Qué lamentable que teniendo la oportunidad de ser salvo, qué lamentable que teniendo la oportunidad de salir del hueco en el cual estamos, qué lamentable que teniendo la oportunidad de ser redimido de las desgracias, qué lamentable es que siendo nosotros realmente pecadores, pudiendo ser limpios y salvos, teniendo la oportunidad mediante el Evangelio y mediante la voz de Dios, nosotros estemos realmente ignorando la voz del Señor. La Biblia dice claramente, volveos a mí, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Pero qué triste que ese pueblo y que esa gente dice, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. En el tiempo oportuno, en el momento de oportunidad, no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, pregunta, ¿dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarlo, conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Hermanos, Dios cumplirá su palabra. Él llevará a cabo lo que ha dicho y lo que ha prometido. En esta versión dice, pero todo lo que dije por medio de mis siervos los profetas, les ocurrió a sus antepasados, tal como lo dije. En consecuencia, ellos se arrepintieron y dijeron, hemos recibido lo que merecíamos del Señor de los ejércitos celestiales. Él ha hecho lo que dijo que haría. Es mi deseo y mi anhelo que usted pueda obedecer al Señor. Si está a tiempo, ahora de obedecerlo. Si está en medio del proceso como consecuencia de su pecado, arrepiéntase allí, no espere más nada. Arrepiéntase y dígale, Señor, me arrepiento de mi pecado, confieso mi pecado, confieso mi maldad, reconozco que he fallado delante de ti, reconozco que me he alejado de tu voluntad, reconozco que he tenido excusas y excusas y excusas para no obedecerte, Señor. Pero hoy, Señor, que he escuchado tu palabra, hoy que tú me has dado un panorama de lo que viene si persisto en mi pecado, hoy quiero arrepentirme, Señor. Yo quiero recibirte, Señor. Yo quiero primeramente pedirte que me limpies, que purifiques mi mente, mi corazón, mi vida, que puedas limpiarme, Señor, y que yo pueda realmente, Señor, vivir para ti. Eso es lo que tú debes hacer en esta mañana. Es lo que tú debes clamar al Señor. Mire, mis amados hermanos, todo el libro de Zacarías es un libro extraordinario y maravilloso, pero todo el principio radica en esto. Si no hacemos este primer capítulo, nada de lo demás tendrá validez. Que Dios nos ayude y nos permita en su misericordia y en su gracia poder estar haciendo su voluntad y apartarnos de todo lo que Él desea que nos apartemos. Quiero orar en esta mañana y a pedirle que cierre sus ojos allí y que con mucha sinceridad y honestidad y meditando, reflexionando en lo que hemos escuchado, podamos orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias una vez más por este tiempo, por este momento. Gracias por tu palabra, la cual nunca regresa vacía, Señor. Ella cumple la obra para la cual ha sido enviada, Señor. Y en esta mañana tu palabra ha salido, Señor. Yo sé, Señor, que cada uno de nosotros conoce y sabe su condición delante de ti. Quiero pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo quebrante, Señor, todo orgullo, toda altivez, Señor.
Que tu Espíritu Santo quebrante todo lo que nos impide, Señor amado, vivir conforme a tu palabra, Señor. Que tú puedas, Señor, tratar con cada uno de nosotros en particular, Señor. Que tú puedas obrar en el nombre de Jesús de una manera especial en nuestras vidas. Que esta palabra, Señor amado, transforme nuestra mente, nuestro corazón. Señor, que tú permitas que muchos salgan, Señor, del lugar en el que se encuentran, Señor. Que muchos puedan romper con viejas prácticas, viejas costumbres, Señor. Que muchos puedan, Señor, en el nombre de Jesús, salir, Señor amado, de ciertas circunstancias, Señor, que saben, Señor, que no te agradan, que saben que limitan, que entorpecen, Señor, su comunión contigo, que dañan su relación familiar, que dañan su relación con los hermanos, que dañan su relación con la iglesia, Señor. Aquellos, Padre amado, Señor, que persisten, Señor, en seguir teniendo ídolos, aun cuando Dios, Señor, ha dicho que no tengamos ídolos. Aquellos que persisten, Señor, en rebeldía, Señor, tratando, Señor, de silenciar a los profetas, de no escuchar su voz. Padre, obra en sus vidas, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Límpianos, Señor, de nuestra maldad y permite que en el nombre de Jesús, Señor, podamos hacer tu obra y tu voluntad, Señor. Que no sigamos, Señor, alargando el tiempo, sino que es tiempo, Señor, de ponernos manos a la obra, Señor. En Jesucristo tu Hijo oramos, Señor, y te damos gracias, Señor. Gloria y honra. Amén.